Dios la quería a la humanidad. De lo contrario, no habría mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. ¿Nos ama Dios, sí o no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nos ama Dios? Yo no sé dónde tú estás y no sé a qué país pertenece, pero una cosa sí te puedo decir, amigo o amiga, para Dios nada es imposible. Yo no sé cómo anda tu relación con tu esposa o con tu esposo, cómo anda tu relación con tus hijos, pero una cosa te puedo decir, Dios es poderoso para cambiar tu corazón y tu mente. Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Padre amado, gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora, Padre amado, les rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, le rogamos quite todo ruido de nuestra mente, que nos habilite, nos capacite, para que su palabra sea una semilla que caiga en terreno fértil y pueda producir frutos a cientos, a 1000 por uno, y muchas almas puedan entrar al reino de los cielos. Perdone, Señor, nuestras faltas y pecados y diríjanos. Y ahora denos su bendición, Padre amado, a través de su libro. Que su verdad anide en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con la serie Transformados por su Espíritu. Y hemos dicho que la clave de la serie es la palabra arrepentimiento. Decíamos también que el propósito de la serie es transformar, cambiar la vida de las personas de manera tal que reflejen la belleza y la santidad del carácter de Dios. En el tema anterior notamos, estudiamos y vimos cómo los antediluvianos, las personas de la antigüedad, decidieron no darle gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, y ellos, habiendo conocido a Dios, decidieron no glorificar a Dios. En otras palabras, decidieron no reflejar el carácter de Dios. Decidieron no mostrar en su vida la belleza y la santidad, los perfiles, los atributos de Dios. Y entonces aparece 3 veces la frase, Dios los entregó. Versículo 24, versículo 26, versículo 28. Dios los entregó. Dios los entregó. La idea de Dios los entregó nos dice, nos enseña, nos muestra una actitud, una actividad legal. Dios decidió entregarlo justamente
a lo que ellos andaban buscando. Y entonces vimos cómo las cosas se trastornaron. Número 1, primer paso, decidieron no glorificar a Dios. El primer paso significó tener una mente, un corazón entenebrecido. Número 2, cayeron en la idolatría. Número 3, en una falsa adoración. Número 4, frutos del pecado. Analizamos 15 pecados distintos y lo definimos. El acto siguiente fue la muerte y más tarde una vida, un estilo de vida completamente separado de Dios. Cuando comparamos ese tiempo con el tiempo actual, nos damos cuenta que es increíble cómo las cosas están de una manera paralela con ese tiempo pasado. Jesús dijo que la venida de Él sería como en los días de Noé. Y ahora estamos mirando exactamente cómo las cosas que ocurrieron en los tiempos de Noé están ocurriendo en el tiempo actual. Mi pregunta, si está repitiéndose el mismo caso y la Biblia enseña que después de la situación de Noé vino el diluvio, entonces algo terrible viene como consecuencia. Segunda de Pedro capítulo 3, vamos a leer la Biblia rapidito. Segunda de Pedro capítulo número 3. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 5. Dice Pedro: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y Pedro sigue diciendo, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y ahora añade Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro? Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mi pregunta, ¿le dio el Señor un tiempo de gracia a los antediluvianos, sí o no? Sí, 120 años. Y después de los 120 años vino el diluvio. Hubo características o perfiles de la sociedad, de la gente, previo o que anticiparon el diluvio. Y lo vimos anoche. Ahora mi pregunta, si la misma situación se está viviendo ahora, ¿qué es lo que viene entonces? Pues viene el cumplimiento de la palabra. Mi pregunta, ¿se ha destruido algún lugar de la tierra con fuego del cielo? Sí, Señor, Sodoma y Gomorra. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Entonces hay un ejemplo de que ya el Señor dio una muestra. Entonces, si las cosas se están cumpliendo, si las cosas van conforme a la Biblia, mi negro, arregle su maleta, prepare, o no. O sea, si es un asunto lógico, si se están cumpliendo los detalles, entonces el asunto viene, y ahí están las pruebas. ¿Qué estamos haciendo esta semana? Recibiendo las evidencias, las pruebas de que Dios pagó el boleto para el viaje, que Dios resolvió el problema del pecado, que Dios arregló las cosas para que nada ni nadie te impida entrar al cielo, que Dios pagó, que Dios completó, que Dios guió, dirigió el proceso para dejar en claro legalmente que usted tenga derecho de entrar al reino de los cielos y derecho a la salvación y la vida eterna. Y pagó con la sangre preciosa de Jesús. Recuerde que estamos estudiando la serie Transformado por su Espíritu y estamos estudiando la teología del apóstol Pablo y estamos mirando qué significa Señor en la boca de Pablo conforme a Salmo 110 versículo 1. Recuerde que estamos en Hebreos capítulo número 1 versículo 2 y 3 y recuerde que de los 7 perfiles o características de Jesús estamos trabajando con el número 6 que dice que Cristo purificó nuestros pecados. Hebreos capítulo 1 versículo 3, vamos rapidito. Hebreos capítulo 1 versículo 3. El apóstol Pablo nos presenta 7 perfiles de Jesús y nos hemos detenido toda la semana en el versículo 3 de Hebreos capítulo 1 para trabajar nada más y nada menos con la frase que purificó nuestros pecados. Dice el versículo número 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
Dice ahora, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo conquistó, Cristo ganó el derecho de sentarse en esa posición de autoridad. Pero necesitamos dejar bien en claro que Cristo purificó, Cristo limpió, Cristo pagó, Cristo resolvió el problema del pecado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esta noche tenemos un estudio precioso y mejor comencemos rápidamente. En el capítulo 5 del libro de Hebreos, el apóstol dice lo siguiente, Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Leamos, dice el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ¿qué dice ahora? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa dice? La obediencia. Parémonos hasta ahí, que el tiempo no dará para más. Dice el versículo número 7, y Cristo en los días de su carne. ¿Dónde vivió Cristo los días de su carne? En la tierra. ¿Se hizo hombre o no se hizo hombre? ¿Sí o no? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice Hebreos 2:14, ¿para qué se hizo carne? Dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién dice? Al diablo. Así que en los días de su carne, Cristo ofreció oraciones y ruegos. En los días de su carne, Cristo cumplió con el propósito por el cual vino a la tierra. La pregunta es, ¿dónde están las evidencias? Y de eso se trata el estudio de hoy. Hay una cosa que me gusta con Dios, y es que Dios siempre te da las evidencias, te da las pruebas. A Dios no le gusta que crean en Él porque creen en Él. A Él no le gusta eso. Él le preguntó a los judíos, ¿hasta cuándo no me han de creer con las señales y los prodigios que he hecho? Dios actúa y quiere que usted cree en base a cómo Él se manifiesta. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque, Hebreos 11, 6, ¿cómo dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en Él cree, crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Dios da evidencias, da las pruebas para que usted crea. Así que a través de Cristo presenta las pruebas y las evidencias. Veamos las evidencias en la Biblia que demuestran que es verdad que Cristo hizo oraciones y peticiones con fuerte clamor y lágrimas. Recuerde que en el capítulo 1, versículos 2 y 3 del libro de Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es el heredero de todo, que Cristo es el creador de todo, que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, que Cristo creó con la palabra de su poder todas las cosas. En otras palabras, Cristo es un ser divino. Y si usted lee los versículos 5 al 8 del libro de Hebreos capítulo 1, descubre que Cristo es el Hijo de Dios, anunciado por un decreto en Salmo 2:7. Y en el versículo 8 habla del trono del Hijo y dice, mas tu trono, oh Dios. En otras palabras, Cristo es un ser divino. Sin embargo, ahora el autor de Hebreos nos está diciendo que se hizo hombre y se hizo carne. Y no solo se hizo hombre y se hizo carne, sino que rogó y clamó. Y que derramó lágrimas, sufrió como un ser humano sufre, y más de lo que un ser humano sufre. Y de eso se trata el asunto. Vamos a las pruebas, vamos a las evidencias. Cuando usted se dice ser cristiano y no conoce sus pruebas, sus evidencias, perdone, usted no es nada, usted es un religioso. Usted necesita conocer y entender a Jesús para ser cristiano. La mayor tragedia del cristianismo en el mundo de hoy es que creen en alguien que no conocen. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Usted no puede creer en quien no conoce. Y si usted cree en quien no conoce, usted no está bien. Usted no puede amar a quien no conoce. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces necesitamos conocer a Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo esta semana. Conociendo a Jesús. Conociendo lo que hizo. Conociendo lo que ha hecho. Jesús llegó. Hay una frase que dice que Cristo vino de la cima y bajó hasta la cima. Lo que pasa es que la palabra cima con C
Un español diría cima, es lo más alto. Pero cima con S es lo más bajo. Vino desde la cima, lo más alto, y bajó ¿hasta dónde? Hasta la cima, lo más bajo. ¿Ustedes se imaginan a Dios con un cuerpo humano? Y eso no es todo. Se imaginan viviendo en Nazaret. Y eso no es todo. Se imaginan crucificado como un maldito de Dios. Ahí, ¿por qué? Aquí el tiempo vuela. ¿Estamos listos para ver a Cristo presentando oraciones y peticiones con fuerte clamor y lágrimas? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos o no? Oiga, pastor, ¿y por qué no presenta estas pruebas? Querido, todo esto es, Dios quiere mostrarte, demostrarte cómo Él te ama. Y hasta dónde llegó para asegurarse que tú estés presente en su casa. Cuando los hijos regresan a la casa, ¿los padres se alegran o no se alegran? ¿Se alegran o no se alegran? Imagínense, si esos somos nosotros, seres humanos carnales y pecaminosos, ¿qué nos será, papá Dios, cuando todos regresemos a la casa? Feos, yo sé que vamos a llegar medio feos, pero nos van a transformar. Imagínense, Dios creó un Adán altísimo y una Eva altísima, y miren lo enanitos que ya somos. Gente que vivían casi 1000 años y ahora vivimos 70 y 80. Esto se ha degradado de una manera que solamente somos una caricatura de lo que Dios hizo. Qué cosa, ¿eh? Pero a Dios no le importa, Él quiere la caricatura también. Estos enanitos que lleguen al cielo, mamacita linda. Imagínense. Esos ángeles grandotes así, y nosotros esta cosita caminando. Es cosa linda. Yo espero que en la transformación por lo menos me hagan crecer un poquito más, porque esta cuestión de ser enano no me gusta. Para mí el cielo es más real que esta cosa que vivimos en la tierra. Imagínense un cuerpo humano, 6000 años de pecado y todavía funciona. Y me maravilla el soplo de Dios. Y yo tengo que hacer un estudio cuando llegue al cielo acerca del soplo de Dios. Ese soplo me ha dejado inquieto por años. ¿Cuánta gente sopló Dios? Una, a Adán. No sopló a Eva. Y del soplo de Adán, ¿cuántos billones de gente tienen vida? ¿Ustedes me están entendiendo? Por 6000 años, billones y trillones, si quiere, de gente han vivido con un solo soplo. Imagínense que hubiera soplado 3 veces. ¿Es así o no es así? Un solo soplo y le ha dado vida a billones y trillones de gente. Entonces yo tengo que estudiar el soplo ese cuando llegue al cielo. Señores, no sean bobos, arreglemos la vida con el Señor. La tierra esto va de paso. Aquí la cosa no se deje relajar por el diablo. Arregle sus cosas con el Señor. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? San Mateo capítulo 26, ruegos, lágrimas, peticiones, clamor. San Mateo capítulo 26, versículo 36. Aquí comenzamos. Me gusta la Biblia porque te da los detalles y el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús llegó hasta lo más bajo, sufrió lo indecible para asegurarnos el cumplimiento de la voluntad de Dios, nuestra salvación. San Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Cómo dice el versículo 36? Mateo 26, 36, dice el versículo 36. ¿Cómo dice? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro:
así que no habéis podido orar conmigo 1 hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, como dice Jesús, es débil. Mi pregunta, ¿estaba triste hasta la muerte Jesús? ¿Qué había en la mente de Jesús? Y sigue diciendo la Biblia, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué está pasando en ese momento en Getsemaní? Después de Getsemaní empieza la experiencia del Calvario. Antes de Getsemaní, Jesús tenía todo el derecho de echar a un lado el plan de salvación. En Getsemaní tiene que tomar una decisión. Antes de la creación del mundo, había un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un pacto de salvación. Había un proyecto de salvación. Ahora el Señor Jesús sabe que la copa de la ira de Dios la tiene que beber. Morir como un maldito de Dios, Gálatas 3:13, morir como un enemigo de Dios. Tomar el pecado de la humanidad y cargarlo, Él sabe que esa experiencia, esa hora, lo separaría de Dios. La hora espantosa, ha llegado la hora. Siempre decía, todavía no ha llegado mi hora, pero ahora dice, ha llegado la hora. En Juan 17:1 dice, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? Número 1, la hora de la maldición, la hora de tomar los pecados, la hora de enfrentarse con Dios, la hora de estar verdaderamente en una situación de ser el receptor de la ira de Dios contra el pecado. Pero también ha llegado la hora de la salvación, la hora de la redención, la hora de pagar el precio del pecado, la hora de mostrar al universo el amor de Dios, la hora de abandonarlo todo y entregarlo todo por personas que no te aman. Y eso era lo que le decía el diablo. ¿Cómo es posible, Jesús, que tú vas a dar la vida por esas basuras? Mira los discípulos cómo te van a abandonar. Mira los escribas y los fariseos lo que van a hacer contigo. Mira la gente cómo te va a negar. Mira esos supuestos cristianos que vendrán después, que son unos sinvergüenzas y unos bandidos y no son nada. ¿Cómo tú vas a dar la vida por esa gente? Piénsalo, por favor. ¡Qué desperdicio! Por eso el diablo odia tanto a los seres humanos, los odia hasta la muerte. ¿Cómo es posible que esas basuras sean el objeto del amor de Dios? ¿Cómo puede Jehová amar tanto a esas cosas tan feas y tan asquerosas? Las voy a destruir. Y no ve como cucarachas y nos destruye como le da la gana cuando usted nos entrega a Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Cómo pueden amarlo a ellos más que a mí? ¿Cómo van a ocupar ellos las casas que yo ocupaba con los ángeles que cayeron conmigo? ¿Cómo estas cosas van a vivir en el cielo? Eso lo pone frenético. Y usted le sigue creyendo a Satanás, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y Jesús dio su paso al frente. A mí me gusta como lo dice Lucas. Si me emociono, perdónenme, pero yo creo que esto es lo más hermoso que uno puede estudiar en la Biblia, ¿o no? ¿Sí o no? No hay nada más hermoso en la tierra que conocer a Jesús. No hay nada más maravilloso en la tierra que aprender lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo único que se estudiará por la eternidad es la ciencia de la salvación. Esto lo estudiaremos por la eternidad en el reino de los cielos. ¿Es así o no es así? San Lucas, mire qué cosa linda. Lucas da otros detalles que Mateo no da. San Lucas capítulo 22, mire qué cosa linda.
San Lucas capítulo 22, versículo 39. Mateo da unos detalles interesantísimos. San Lucas, unos detalles interesantísimos. Lucas 22, 39. ¿Cómo dice el versículo 39? Dice el 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y dice la Biblia ahora, y estando en agonía, ¿qué dice ahora? Oraba más intensamente. ¿Y qué sigue diciendo? Y era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Qué dice aquí? Que caían hasta la tierra. Mi pregunta, ¿estaba angustiado el hombre, sí o no? ¿Sí o no? Algunos le llaman a eso diapédesis. Era una angustia mental tan espantosa que empezó a sudar y estaba tan estresado, tan angustiado, que vasos capilares se rompieron de la angustia, la ansiedad y el estrés de pensar que por un momento estaría separado de Dios. ¿Oraciones? Sí. ¿Peticiones? Sí. ¿Ruegos? Sí. ¿Lágrimas? Sí. ¿Por amor a quién? A nosotros no. ¿Por amor a quién? A usted. Por amor a mí. La salvación no es ni corporativa, ni es familiar, ni es por iglesia, ni por equipo. La salvación es para cada persona. ¿Sí o no? ¿Para quién? Cada persona. Por eso usted tiene que empezar en su salvación y luego pensar en la salvación de su familia. Nadie puede dar lo que no tiene. Mi pregunta, ¿estaba angustiado Jesús? ¿Sí o no? ¿Vino un ángel para fortalecerlo? Se ve entonces que estaba bien angustiado. ¿Por amor a quién? Por amor a mí. Por eso, cuando era un adolescente de 19 años, le di mi corazón a Jesús. Y ahora que soy un adolescente de 53, le sigo dando mi corazón a Jesús. Y ya pasaron 34 años y sigo dándole mi corazón a Cristo Jesús. ¿Usted cree que habrá alguien que merezca más su amor y su corazón que Cristo Jesús? No, nadie. Le he dicho a Dios. San Juan capítulo 12, versículo 23. San Juan capítulo 12. Vamos rapidito a ver si podemos avanzar un poquito más. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Ruegos, súplicas, lágrimas. San Juan capítulo número 12, versículo 23. Me gusta cómo Juan da otros detalles interesantes que tienen que ver con todo este asunto de los ruegos y las lágrimas del Señor Jesús. San Juan capítulo 12, versículo 23 hasta el versículo 33. Ponga cuidado, porque aquí Cristo da unas pinceladas y unos detalles que encajan perfectamente en lo que estamos estudiando. Versículo 23, ¿cómo dice? Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? Glorificado. Recuerden que estamos hablando de la hora del sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Porque Cristo lo hizo voluntario. Voluntariamente Cristo dio su vida, ¿sí o no? Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. En otras palabras, yo vine aquí porque yo quise venir. A mí nadie me obligó. En Getsemaní tenía tiempo de escaparse para el cielo, ¿sí o no? Y él dijo: no, yo sigo aquí. ¿Era terrible lo que le venía? Era terrible. ¿Era fuerte lo que iba a pasar? Era fuerte. Y todo por la poca vergüenza que pasó en el Edén. ¿Usted se cree que Dios va a pasar por alto ese pecado y esa vagabundería que usted está haciendo? Digo, porque mire, compadre, la próxima vez que se vaya a meter en esa lugar de pecar, mire al cielo, mire la cruz. Si Dios, para resolver el problema del pecado, no impidió que Cristo sufriera lo que sufrió, compadre, ¿usted cree que se va a salir con la suya?
¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Es mucha la gente cuando el Señor venga que van a estar brincando. ¡Ay, Señor! Ay, ¡qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que viniste! Es decir, usted se pone para este lado. Ovejas y cabritos. Asegúrese que usted es una oveja. Oigan, ¿le defino cómo son las ovejas? Se lo digo. No le va a gustar. Como quiera quieren que se lo diga. Son tontas, son mansas, son humildes. ¿Sigo? Entonces usted va a decir, uy, y va a querer cortarse los cachos eso de ser cabrito. Córtese esos cachos rápido, porque los cabritos no van a entrar. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, ¿qué cosa dice Jesús? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre, ¿qué dice? Le honrará. ¿No le gustaría a usted ser honrado por Dios? ¿A cuánto le gustaría? ¿A cuánto le gustaría? Póngase en pie conmigo. Mi Padre le honrará. Imagínese usted, si aquí en la tierra la gente cree que alcanzó el mundo porque di que fulano de tal, don fulano de tal, o el cargo que tenga, le dio. Fui a una casa a ver un señor enfermo y había sido campeón de venta de una línea de carro. Y ese tipo por año fue el campeón de ventas. Y tenía todos los trofeos y todas las cosas pegadas a la pared. Algunos de los trofeos ya tenían 45 años de estar pegados en esa pared. Oye, qué cosa tan fea. Lleno de herrumbre. Estaban oxidados. Pero ¿por qué no echan todo esto a la basura? No, espérate, eso fue lo que sacaron. ¿Se han dado cuenta que los títulos y las cosas de este mundo se envejecen con el tiempo? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Asegúrese de eso. Dice Jesús, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz del cielo habló, ¿y qué dijo? Lo he glorificado otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué un grupo oyó un trueno y otro grupo oyó una voz como de ángel? ¿Por qué los dos grupos no escucharon lo mismo? Mi querido, mi querida, ¿recuerdan que anoche hablamos de corazón entenebrecido? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? De una mente llena de tinieblas, de una mente privada de luz. Los que tienen la mente privada de luz no entienden la palabra de Dios. Los que ponen su vida en las manos del Señor, entonces comprenden por el Espíritu la palabra de Dios. Si usted está aquí esta noche o está escuchando este mensaje en cualquier rincón de la tierra, a mí me luce pensar que el Espíritu Santo lo puso a usted en ese lugar para que escuche la palabra de Dios. Otros ni se interesaron. Ahora estos dos grupos, uno escuchan una voz como de ángel y otro los que escuchan es un trueno. Y el final de todo el asunto, Cristo lo concluye con palabras muy claras y específicas. Jesús sabe lo que viene ya. Jesús sabe que estos griegos que vinieron a preguntar acerca de Él, conocerán la verdad y conocerían la verdad, y que Cristo sería glorificado. Al ser levantado en la cruz, en la hora del dolor y el sufrimiento, también sería la hora de la gloria
porque se estaría pagando el precio del pecado, se estaría erradicando para siempre el pecado, se estaría destruyendo para siempre el pecado, se estaría acabando con el pecado en el cuerpo de Cristo y el universo entero estaría vacunado para siempre de pecado y de maldad por toda la eternidad. Y lo haría en su propio cuerpo. Por eso él sigue diciendo, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Alabado sea el nombre de Dios. El pecado comenzó en el cielo. En el cielo un querubín protector se hizo demonio. En el cielo ángeles se hicieron demonio. En el cielo principado, potestad de dominios y tronos, principados angélicos se hicieron diablos. En la misma cara de Dios. El pecado explosionó por el universo. El chisme se regó por todo el universo. La gran pregunta, ¿y entonces qué pasará en el universo? El diablo se incubó en la tierra cuando Adán y Eva le dieron cabida. La tierra se convierte entonces en el foco de estudio del universo. La tierra recibe a Cristo Jesús. La tierra ve el desenlace final del pecado y la maldad. La tierra es el escenario del conflicto cósmico. La tierra se convierte entonces en la tabla, en el escenario, en el teatro, que todo el universo mira y contempla, donde las cosas se definen. Y ahora el Señor Jesús dice, cuando me levanten en la cruz, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Esa frase, a todos, es inclusiva, y significa todo lo creado. Al ver a Cristo clavado en la cruz, el universo entero entendió que el pecado no tiene razón de ser. Que Lucifer, Satanás, es mentiroso y padre de mentira. Y el amor que Dios tiene por sus criaturas lo llevó hasta el sacrificio más grande, y es dar su propia vida para la gloria de su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, ¿por qué Cristo se angustió tanto? Se pueden sentar. ¿Por qué Cristo se angustió tanto? Aterricemos. Mire usted por qué Cristo se angustió tanto. Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Querido, querida, le tengo buenas noticias. Si nadie te ama, te aseguro que Cristo te ama. Si tú no le importa a nadie, te aseguro que tú le importas a Dios. No hay nadie más por encima de Dios. No hay nadie que haya dado por ti lo que Dios ha dado. Por eso es tan importante conocer a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros, ¿qué cosa? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, ¿qué dice la Biblia? Maldito todo el que es colgado, ¿dónde? En un madero. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Deuteronomio 21, 23. ¿De dónde sacó Pablo eso? Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. ¿Qué había dicho Moisés? Deuteronomio 21, 23. ¿Hasta dónde llegó Jesús por amor a cada uno de nosotros? Deuteronomio 21, 23, dice Moisés, versículo 23, ¿cómo dice? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Dónde clavaron a Cristo? En un madero. ¿Murió como qué? Como maldito de Dios. ¿Por amor a quién? ¿Hizo ruegos y súplicas? Sí. ¿Con lágrimas? Sí. ¿Por amor a quién? Por amor a usted. Mi pregunta entonces, ¿merece Cristo que usted le ame a Él?
El apóstol dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al amarle a Él, estamos solamente respondiendo al amor que Él tiene por nosotros. ¿Dio su vida por mí? ¿Sí o no? Entonces Él merece mi amor. Yo doy gloria y alabanza a Cristo Jesús. Mi pregunta para usted, ¿verdad que se entiende lo que la Biblia dice? ¿Son evidencias o no son evidencias? ¿Sí o no? Ocupémonos en saber qué ha hecho Dios por nosotros. Tratemos de entender qué hace Dios en nosotros. Y procuremos preguntar qué quiere hacer Dios con nosotros. ¿Se entiende, por favor? Lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hizo en ti, lo que Dios hace en ti y lo que Dios hará contigo. ¿Te gustaría esa experiencia con Dios? ¿Sí o no? Por eso, mientras más pecaminosa y pecadora es la gente, mejor entiende el amor de Dios. ¿Es así o no es así? Sí, pero no te vayas a pecar ni que para entender el amor de Dios. Estate tranquilo. Resuélvelo ahora. Acepta al Señor ahora. Me llenó de gozo hoy una reunión que tuvimos con el pastor, ver una cantidad de tarjetas de personas que la llenaron y la firmaron. Pero yo sé que hay personas que quieren entregarse a Dios, pero hay problemas y dificultades en medio de esa decisión. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Yo quiero orar en una manera muy especial, exclusivamente, por esas personas que quieren entregarse a Dios, pero hay cosas que se lo impiden, hay cosas que no se lo permiten, hay situaciones que no quieren permitirle hacer esa decisión. Si usted es una de esas personas, solamente levante su mano conmigo. Usted quiere entregarse a Dios, pero hay cosas que no se lo permiten, hay cosas como que se lo impiden, como que el diablo hace sus cosas. Yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para romper esas cadenas, sí o no? Entonces póngase en pie. Póngase en pie. Si usted sabe que usted quiere entregarse al Señor, usted sabe que quiere prepararse para bautizarse, usted sabe que tiene que hacerlo, pero mire, pastor, hay cosas, entonces póngase en pie. A mí me gusta desafiar a Dios. Y eso de andar preocupándose y angustiándose, eso no funciona. Dios dice, venid a mí todos los que estáis como trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, que se preocupe Dios. ¿O no? ¿Tiene Dios poder para cambiar las cosas? ¿Sí o no? He podido ir a lugares y ver situaciones que humanamente son imposibles. Y he visto cómo Dios las ha hecho posible. Hace muchos años había una dama en la ciudad de Santiago que se quería bautizar. 30 años queriéndose bautizar y no lo hacía porque el esposo estaba cuadrado, compadre, en contra de la iglesia. Había sucedido una situación bien fea entre el señor y un oficial de la iglesia. Y el tipo le tiene un odio a la iglesia a muerte. Y le dijo a la esposa, el día que pise esa iglesia, nos divorciamos. Y la doña no quería divorciarse. Cuando llegué al lugar, sabe que los hermanos son muy chismosos, siempre lo cuentan todo. Entonces andaban buscando una iglesia y me dice, mire, ahí vive una señora que se llama fulana de tal, que no ha podido ver la iglesia en 30 años. ¿Y por qué? No, porque el esposo, y me contaron el chisme, que así, que tenía otra y que sé yo qué. Digo, no, pues siempre hay que visitarlo. Un día me puse una chacabana. Yo creo que nos entendemos, ¿verdad? ¿No sabe lo que es una chacabana? Una guayabera, una camisa de 4 bolsillos. Oye, yo pensé que estaba aquí entre el criollo, ¿qué pasó? Y llegué a la casa de mi amigo, ya murió el amigo. Y toqué a la puerta, había una puerta de hierro, y él salió, y me miró como quien dice, y este tocando la puerta y yo no lo conozco. Y me dice, oh, Señor, dígame para qué soy bueno. Digo, para abrirme la puerta. Y se ríe, y se ríe. Y va a buscar la llave y abre la puerta. Y dice, usted me cae bien, entre. Y yo entro. No llevo Biblia ni llevo nada porque el tipo está orejón. Y llegamos y nos sentamos en la sala y me dice, pero dígame, ¿para qué le puedo servir? Digo, mire, Quintino, yo vine a arrodillarme aquí para pedirle perdón. Dice, se puso nervioso el viejo y me dice, ¿qué? Digo, sí, ahora mismo. ¿Pero quién dijo que me iba a arrodillar? Ahora mismo, y comienzo a hacer la maraca de arrodillarme.
Y bajo una rodilla. No, pero Cristiano, y me agarra. Silvia. Y viene Silvia corriendo y nadie me conoce. Y dije, no, espérese, yo tengo que arrodillarme para pedirle perdón a usted porque a usted se le ofendió. Pero Cristiano, no, y se baja él también conmigo y se siente y está preocupado y este será un loco, ¿qué le pasa a este tipo? Y me dice Quintino, Cristiano, pero dígame. Dijo, hace 30 años usted tuvo un problema con tal persona. Sí. Y esa persona no hizo bien con usted. Sí. Yo vine ahora, apenas tengo 3 semanas que llegué a esta ciudad para predicar la palabra de Dios. Y me dijeron que a usted lo ofendieron, yo vine a pedirle perdón. Pero Cristiano, usted no me ha hecho nada. Digo, sí, pero quien yo represento le hizo. Déjeme arrodillar para pedirle perdón. No, Cristiano, no, uno no puede hacer eso. Digo, pues entonces siéntese y cuénteme qué fue lo que pasó. Yo no lo voy a decir a ustedes. Mira cómo se... Oye, qué chismoso se quedan. Digo, no, yo no lo voy a decir. No, esos son problemas de ese señor. Y entonces, ahí hablamos, nos pusimos de acuerdo y él terminó llorando. Agarré a mi amigo, a la esposa, oramos, qué cosa linda. Yo digo que el amor de Dios cambia y transforma las vidas. Ustedes que están en pie, ¿se atreven a pasar aquí al frente conmigo? Venga, atrévanse a pasar. Y entonces, empecé a visitar la casa, a estudiar con él, a estudiar con la esposa, y llegó un día donde él dijo, sí, la otra damita del lío, porque había una dama en el medio, estaba enferma con cáncer. Y un día me dice él, ¿usted se atreve a ir conmigo a visitar una enferma? Digo, claro que sí, cuando usted quiera. Y entonces me contó el chisme del problema. Dije, vamos, Quintino. Ahí cuando él me vio en esa casa, orando con esa dama que estaba en la cama, empezó a llorar y me abrazó. Me dice, tengo 30 años esperando que alguien venga a orar con ella. Nosotros no tenemos nada, pastor, ya. Pero yo la cuido, yo la respeto, porque ella fue muy buena conmigo. Yo estoy con mi esposa, ya no tengo nada que ver con ella. Pero ¿cómo la abandono ahora con esta situación? Y después que oramos y todo, llegamos a la casa, yo lo llevé en mi carro a él, lo llevé a la casa. Y cuando llegamos a la casa, en la sala me preguntó, pastor, ¿ya hemos estudiado la Biblia? Sí. ¿Ya usted sabe que yo no tengo nada con esa señora? Sí. ¿Ya usted ha estudiado con Silvia? Sí. Pastor, ¿por qué no nos bautiza a los dos? Qué cosa linda, mamacita linda. Oiga el chisme que se armó en la iglesia. Ese sábado cuando se anunció que ese hombre se iba a bautizar, la ciudad se llama Puerto Plata. Puerto Plata. Cuando se dijo que Quintino se iba a bautizar, había una señora, hermana de Silvia, que tenía más de 30 años que se había ido de la iglesia. Pues esa tipa vino como loca ese sábado en la tarde. A mí hay que bautizarme también. A mí hay que bautizarme también. ¿Qué le pasa a usted? Dice, si Quintino se va a bautizar, ya el mundo se va a acabar. ¿Tiene Dios poder para cambiar corazones? ¿Sí o no? Si usted tiene una dificultad fuerte que no le permite bautizarse, póngase en pie y venga al frente con nosotros. Dejemos la hipocresía por una noche. Abramos nuestro corazón a Dios y seamos sinceros con el Señor. ¿Les parece bien si nos colocamos todos en pie? Si usted debe pasar al frente, hágalo mientras nosotros oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Muchas gracias por darnos a Cristo Jesús, gracias por su sacrificio. Gracias, Señor, por su muerte en la cruz. Muchas gracias, Señor, por la obra del Santo Espíritu que toca nuestros corazones. En esta hora, Dios, le ruego que la espada del Espíritu rompa toda cadena que impide nuestra entrada a la patria celestial. Que cada una de estas personas presentes y aquellos que nos siguen en cualquier lugar de la tierra, que tengan impedimentos para bautizarse, Señor, en esta hora, el caso se ha puesto en sus manos. Y usted, como poderoso gigante, resuelva lo que sea, Señor, para que estas almas pronto tengan sus nombres en el libro de la vida, sean templos del Espíritu Santo y tengan derecho de entrada en la patria celestial. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias por manifestar su gloria, Señor. Le bendecimos y adoramos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Adelante.
Y así llegamos al final de esta edición del programa La Voz del Consolador. La invitamos a anotar los detalles en pantalla para materiales gratuitos, peticiones de oración o preguntas acerca del tema presentado.